Buenos días, estamos en Nueva York, estamos en la oficina del padre Tomás del Valle. Oficina de Descubriendo el siglo XXI. Descubriendo el siglo XXI, que es tu ONG. Efectivamente. Una ONG que el padre Tomás del Valle tiene en pleno corazón de... Así mismo, en Manhattan. Como me decía mi sobrina, tío, esto no es el corazón de la manzana, ese es el gusano de la manzana. Aquí muy cerca, estamos en... al lado está está al lado la la 10. autoridad de puertos donde se toman todos los autobuses que salen o entran en Manhattan. Estamos al lado del New York Times, por eso Times Square se llama Times Square por el New York Times. Pero el New York Times se fundó en la calle 43. En la calle 42 está Times Square. O sea, estamos en el corazón del mundo. Llevas aquí 20 y pico años. 26 años. Y habías llegado... Por 3 meses. Mira, la historia fue bien curiosa. Yo pertenezco a la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. Y el obispo me mandó... Pero nacido en Madrid. Nacido en Madrid, criado en Madrid, malcriado en el Caribe. ¿Tu padre trabajó en la Renfe? Trabajó 40 años en la Renfe. Empezó el 1 de enero del 36. Y trabajaba, como me comentabas, en el departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas. O sea, que ahí mamaste la profesión. Como digo yo muchas veces, yo aprendí a leer en las revistas que llegaban a casa y los periódicos. Mi abuela me enseñó las primeras letras y mi padre era el que proporcionaba los periódicos, las revistas de los trenes, etcétera. ¿A los pocos años te vas a Puerto Rico con toda la familia? No, me voy yo solo a estudiar. ¿Ah? Y ahí entro en el seminario de la Arquidiócesis de San Juan. Termino mis estudios eclesiásticos en el seminario de Madrid y me ordené de diácono en Madrid y ya de presbítero en Puerto Rico. ¿Estamos hablando de la época de Tarancón o después? Sí, finales de Tarancón. Finales de Tarancón. Yo me ordené en 1979, en junio de diácono y en diciembre 8 de presbítero. Y entonces... ¿Y no te encardinaste en Madrid? No me encardiné en Madrid. Mi madre fue a mi ordenación y yo en una ocasión, una vez muerto mi padre, le pregunté si quería que me quedara en España o que me fuera, y me dijo una cosa para mí fue clave en la vida: por querer ni tu padre ni yo hubiéramos querido que te hubieras ido de casa, pero ni tu padre ni yo somos quienes para impedir que tú seas feliz y sigas tu vocación. Así que sepas que mientras yo viva, mi casa será tu casa. Y luego tus hermanos no te van a dejar de la calle. Y cuando me ordené en Puerto Rico, mi madre vino a mi ordenación y ya una vez que volví a España, celebró la primera misa, le pregunté: ¿quieres que me quede o que me vaya? Y me contesta, para que me preguntes si siempre has hecho lo que te da la gana. ¿Dónde celebraste la primera misa? En Madrid, en la parroquia San Eduardo, en Tetuán de las Victorias. Tetuán. O sea, que tu familia era de por aquella zona. De aquella zona, vive por aquella zona. Somos de Argüelles, pero nos mudamos allá en los años 50. O sea, que eres gato. Gato. Y mis padres madrileños y mis abuelos madrileños, así que... y bueno, entonces empecé a trabajar en Puerto Rico, y en Puerto Rico pues hacíamos no una, sino 3 cosas a la vez. Yo atendía una escuela, era vicepárroco de la Catedral de San Juan, estaba haciendo mi maestría, mi licenciatura en Historia de Puerto Rico y en Comunicación. Y así fui poco a poco luchando. En un momento dado, el obispo me pidió que me fuera a Roma a estudiar. En ese momento yo no tenía muchas ganas de ir a Roma y no tenía dinero para ir a Roma. Entonces preferí quedarme en Madrid, en la Universidad de Comillas. Hice mi licencia en Historia de la Iglesia y seguía insistiendo, solicité en la Gregoriana, en la Facultad de Comunicaciones y en la Escuela de Historia de la Iglesia. Y después que tenía todo arreglado, había solicitado una beca. Faltando 2 semanas para empezar el curso, me dijeron que lo sentían, pero que daban solamente para la licencia, no para el doctorado. Entonces, saltando el tiempo, me quedé 1 año o 2 en Nueva York, trabajando, medio estudiando, siguiendo investigando para la tesis, que por eso había venido en el verano. Y de eso 1 mes o 2, o 1 año o 2, ya van 26. 26. Y ya te dedicaste
A la pastoral, pero a las comunicaciones. A la pastoral de las comunicaciones. Porque hubo una asociación argentina que estaba aquí, que me ofrecieron un trabajo en comunicaciones, y a la vez vivía y vivo en una parroquia y combinaba las dos cosas, el trabajo pastoral y sacerdotal netamente y la pastoral de comunicación. ¿Sigues incardinado en una parroquia? Sigo vivo en una parroquia, me he hecho cargo de la comunidad hispana y bueno, y esta obra en concreto nació descubriendo el siglo XXI por una necesidad de la comunidad hispana. La historia fue, en un momento dado dirigí la oficina de comunicaciones del Centro Católico Hispano del Noroeste, una oficina que prestaba servicios pastorales a 36 diócesis. Cuando muere el cardenal O'Connor, que era el presidente de la corporación, el que viene pues se encuentra con una situación económica bastante precaria y empiezan a cerrar oficinas y yo me quedé por la calle, pero afortunadamente a los 15 días me llamaron para un pequeño trabajo en las Naciones Unidas por un mes y estuve 8 meses. ¿Es verdad que fuiste traductor en las Naciones Unidas? En Naciones Unidas. Y eso me permitió pues un cierto margen de actividad. Entonces la Asociación de Sacerdotes Hispanos, que agrupa a los sacerdotes, agrupaba, porque últimamente estamos de capa caída, agrupaba a todos los sacerdotes hispanos, o sea, nacido en España, un país latinoamericano, habíamos constatado... De Nueva York. De Nueva York. ¿Cuántos, también nacional. ¿Cuántos sois? Ahora debemos de ser unos 30, 40 aproximadamente. Esta es la local y luego está la nacional. Entonces, la Asociación de Sacerdotes nos habíamos constatado el problema de que tenemos gente con muy buena voluntad en las parroquias, pero no hay formación para ellos. Y decidimos crear un instituto de pastoral. Entonces, como yo tenía experiencia pastoral en comunicaciones y experiencia pastoral en la docencia, porque en Puerto Rico yo daba clase en el instituto, fui de los fundadores del Instituto de Pastoral de la Arquidiócesis y daba clase en la Universidad del Sagrado Corazón, yo me encargué de parte de la estructura junto con otros 2 sacerdotes de ir preparando el Instituto para Laicos. Para laicos y le quisimos llamar el nombre Beato Carlos Manuel Rodríguez. Beato Carlos Manuel Rodríguez es un laico puertorriqueño que vivió en los años 50, 60. Es beato ya. Y en su momento, ahora ya tenemos varios laicos, pero en su momento fue el segundo laico beatificado en toda la historia de América. El primero Juan Diego, el segundo Carlos Manuel Rodríguez. Por una serie de circunstancias históricas en Puerto Rico muy interesantes, pero no había nada. Entonces la idea era crear el Instituto Carlos Manuel Rodríguez. Y yo propuse a los sacerdotes, y estuvimos todos de acuerdo, bueno, ¿cuánta gente puede venir a clase? 20, 30, si en vez de tener una clase tradicional tenemos una clase virtual. Estamos hablando del año 2001, cuando todavía no estaba el boom de las computadoras y el internet y demás. Cuando el internet iba a pilas, ¿no? A manivela. A manivela. Entonces, lo más efectivo, que siempre ha sido efectivo, ha sido la radio. Porque, entre paréntesis, en la Arquidiócesis de San Juan, aquí en Puerto Rico, tenemos 2 emisoras de radio y un canal de televisión. Y yo fui director de las emisoras de radio. O sea, conozco el manejo de la radio. Entonces, bueno, se presentó la oportunidad de una emisora que tenía espacios en venta, porque aquí hay una cosa muy curiosa que hasta donde no se da en España, y es que las emisoras de radio hay las que tienen su propia programación, ellas, somos Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, o otras que alquilan tiempo. Y usted pone el programa, usted le cobran a X la hora, usted paga esa hora y después usted pone el contenido, sabe que hay una serie de cosas que no se pueden hablar o no se pueden decir, pero eso ya establecido estándar para todos los programas. No se puede usar el insulto, cuestiones sexuales explícitas, una serie de cosas. Eso, las cosas del sentido común. Entonces yo me enteré y había estas 2 horas disponibles y compré las 2 horas.
Los sacerdotes me apoyaron en su momento. A las pocas semanas estalla septiembre 11 y ahí ya se nos puso la vida patas arriba en Nueva York. Para hacerte el cuento corto, de 2 horas que teníamos a la semana terminamos con 12 horas semanales. Y fuimos un poco la conciencia y la apertura de la Iglesia, al menos en español, ante la crisis de 2001, ante la crisis, porque la una vino concatenada con la otra, ante la crisis de los abusos de sacerdotes, ante la crisis de credibilidad de la Iglesia. Fuimos la única voz, por así decir, en la comunidad hispana que salimos a dar la cara por la Iglesia y explicar las cosas al pan y al vino sin problema. Entonces, una persona muy cercana, que fue de los que siempre nos han ayudado, porque aquí todo es voluntario y no solamente no cobramos, sino que ponemos de nuestro bolsillo muchas veces, nos recomendó crear una ONG católica. Nos ayudó a hacer los papeles y así nació Descubriendo el siglo XXI. Viene, pues, los papeles de incorporación en el Estado son de febrero-marzo de 2002. O sea, prácticamente. ¿Cómo estáis los hispanos en Nueva York en concreto? ¿Seguís estando discriminados tanto a nivel social como a nivel eclesial? Yo no sé decirte si se puede decir discriminados o ignorados o que no saben qué hacer con nosotros. Primero, hablar de hispano es un nombre muy genérico. Aquí hay que hablar o de caribeños, o de centroamericanos, o de andinos, porque cada uno de ellos tiene unas peculiaridades muy específicas. El núcleo, en el caso concreto de la costa este, por aquí hay una diferencia entre la costa este y la costa oeste, el núcleo fundamental del hispano en la costa este es puertorriqueño, dominicano y cubano. Son las 3 columnas sobre las cuales se han ido pegando nosotros. El Caribe. El Caribe, que es el primero que llega prácticamente aquí. Bueno, si nos remontamos a la historia, la primera fundación hispana es caribeña, es puertorriqueña. 1511 empiezan a venir de Puerto Rico. El puertorriqueño tiene una ventaja, que es ciudadano americano. Entonces eso le permite el ida y vuelta. Y eso le ha permitido una trampa, y es los matrimonios mixtos. O sea, matrimonios por conveniencia. Yo me caso contigo, que eres ciudadano hondureño, guatemalteco, de cualquier país, y al casarte con un ciudadano americano tienes derecho a la residencia. Y ellos fueron los primeros que acogieron a estos grupos. Después eso ya sigue habiendo, pero ya no, porque está muy perseguido. Pero ellos fueron los primeros que empezaron. La comunidad puertorriqueña está disminuyendo. Fue la primera que, como quien dice, se rompió la cara. Después vinieron los dominicanos, porque piensa, el puertorriqueño viene aquí en los años 50, cuando se necesitaba mano de obra por las factorías y mano de obra para el ejército. En los años 50, en los años 60 empiezan a venir los cubanos, huyendo de la revolución. En los 70, 80 empiezan a venir los centroamericanos por toda la guerra centroamericana, todos los problemas. En los 80 en adelante empiezan a venir los colombianos, que todos son una gran riqueza. Pero claro, se van ubicando por áreas. ¿Siguen conservando su fe? Sí. Porque la mayoría son católicos, claro. Sí. ¿Llegan aquí a una ciudad muy secularizada o no? Sí. Ellos no están secularizados. No tanto como Europa, ¿no? El nivel de secularización no es... El mundo americano, hay que pensar en 2 cosas. El mundo americano en general, el de Estados Unidos como el de América Latina, nace con un sentimiento religioso que no hay en Europa. Nacen pensando en crear una nueva iglesia. El caso concreto de los famosos peregrinos es una lectura muy fundamentalista del Éxodo. Estamos explotados en Europa por la iglesia, por el emperador, cruzamos el desierto. El desierto es el mar. Al llegar a la nueva tierra prometida, nos encontramos con los jebuseos, con los cananeos, nos encontramos con los cherokees, con los pieles rojas. Ese destino manifiesto es la salvación que nos permite. Y eso continúa en la cultura. Dios me bendice
con el progreso. Es la bendición de Dios. Es un poco el origen calvinista y el origen del capitalismo. Los hispanos, entonces, estábamos diciendo, continúan... Entonces, el hispano viene y choca con un problema muy serio. El hispano viene de una iglesia de patronato. ¿Sabes? No te entiendo. Sí. Cuando la iglesia se funda en América Latina, primero la clave son los 10 primeros años en que los dominicos plantean seriamente a la corona en la Universidad de Salamanca: nosotros no tenemos derecho a invadir este pueblo, porque este pueblo es un pueblo libre. Entonces se crean las leyes de patronato. La ley de Indias, de patronato, sí. Indias. Nosotros nos comprometemos a evangelizar, pero ustedes nos dan la mano libre para nosotros hacer lo que nos dé la gana. Entonces la iglesia nunca tuvo que luchar tanto. Primero que es un momento de iglesia de renovación. No se están de acuerdo con la iglesia que en Europa es toda la controversia de la Reforma, del Concilio de Trento y demás. Pero vamos a crear una iglesia nueva. Por eso la Nueva Granada, el Nuevo León, la Nueva España, la Nueva Iglesia. Y fíjate que en los 50 primeros años de la conquista, vamos a llamarlo así, de la presencia del europeo acá, no se permitía la entrada en América a órdenes religiosas jóvenes. Por eso solamente vienen dominicos, franciscanos y mercedarios. Iglesias viejas y pobres. Iglesias congregaciones pobres y mendicantes. Luego ya en la segunda mitad del 16 empiezan ya las diversas órdenes religiosas, pero siempre en ese sentido de tutela del Estado de la Iglesia. ¿Y qué repercusión tiene eso? Esa repercusión tiene que cuando viene el hispano, viene para acá, está acostumbrado a que la Iglesia lo protege, a que la Iglesia la mantiene el Estado, a que la Iglesia habla el mismo idioma que yo. Porque hubo un dato muy curioso, que no sé, el español no se habló en América hasta el siglo XIX. Hasta el siglo XIX los que hablaban el español eran las clases medias altas. La Iglesia favorecía el uso de las lenguas aborígenes. Es cuando comienza en el siglo XIX la independencia, los criollos imponen el español. Y tienes caso, por ejemplo, ahora mismo en Paraguay, en que el 90% de la población sigue hablando guaraní. En Guatemala, el 50% de la población sigue hablando lenguas mayas. En Perú, un porcentaje alto de la sierra sigue hablando quechua, porque fue favorecido por la Iglesia. Entonces, la Iglesia era parte de la cultura y parte de la identidad del pueblo. El caso de Puerto Rico es bien interesante. Cuando en 1898 los americanos toman la isla, el clero desaparece, porque el clero estaba mantenido por la corona. Entonces se quedan solamente dos congregaciones misioneras: los redentoristas, que se quedan en el cuadro, se quedan 6 o 7, y 4 dominicos, que habían tenido permiso para entrar a finales de la última desamortización en el 19. Entonces ya el puertorriqueño empieza a identificarse. Yo soy puertorriqueño porque hablo español y soy católico. Ese es uno de los casos. Los otros les ha pasado lo mismo. ¿Qué pasa? Al venir a una iglesia, primero que habla el idioma distinto, ya no tenemos la misma comunicación. Segundo, que tiene unas estructuras. Aquí la iglesia, para poder subsistir, tiene que rascarse el bolsillo. Aquí se hace... De aportaciones estatales no hay nada. Nada. Aquí funcionan, me comentabas antes, como corporaciones, como empresas. Como una empresa. Una empresa que tiene grandes héroes y tiene grandes virtudes, indudablemente, que ha sido la conciencia crítica de este país en muchas cosas y en muchos momentos. Ha estado marginado también, ¿no? Sí, la Iglesia... Y recuerda aquella época que ni siquiera los presidentes podían ser hasta que llega Kennedy. El punto de no retorno viene siendo el Vaticano II. La presidencia de Kennedy es cuando empieza a abrirse la presencia de los católicos en la vida pública. ¿Los hispanos están teniendo acceso a la jerarquía? Mayoritariamente anglosajona, claro. ¿Acceso en qué sentido? Hay obispos, ya hay... Hay obispos hispanos, pero de bajo perfil.
O sea, arzobispos en todo el país solamente hay 2. ¿El de Los Ángeles? Y el de San Antonio. Los demás o son auxiliares o son diócesis. O el de Brooklyn, por ejemplo, que es un obispo auxiliar. Un obispo auxiliar. Un obispo auxiliar. ¿Y esa falta de reconocimiento a qué se debe? ¿No hay gente preparada? Sí, gente preparada. Es miedo. ¿Miedo a qué? Miedo, ahora te digo fuera de récord, si quieres, miedo a que el hispano... Es que cuando quieren tener memoria histórica, la tienen. Y aquí hubo un problema muy serio en el siglo XIX con los polacos. En una zona en Pensilvania, podrida de polacos, que todavía siguen un núcleo grande de polacos, había parroquias atendidas por sacerdotes polacos, pero el obispo y los párrocos eran irlandeses. Hasta que llegó un cabeza caliente y fundó la Iglesia Católica Nacional Polaca. Ah. Y claro, que todavía subsiste. Y en tiempo de Juan Pablo vino el Cassidy, creo que fue el canal Cassidy, que era encargado de relaciones con las iglesias no católicas, a tratar de resolver el problema y no pudo. Y sigue siendo una especie... Una iglesia cismática. Cismática. Una iglesia cismática. Y claro, los polacos son 1 o 2 millones. 9 millones. 1 o 2 millones. 1 o 2. Pero los hispanos somos 60, 70 millones. O sea, si hay un liderazgo católico hispano que de repente dice, oiga, vamos a... ¿Qué pasa con nuestra iglesia? Pero ante eso les convendría más potenciar y unir... Es un poco el síndrome del avestruz. Escondo la cabeza. Escondo la cabeza debajo del ala. Por ejemplo, tienes la diócesis de Brooklyn, es una diócesis desmembrada de Nueva York, que solamente tiene, creo que es la única diócesis en todo el país que es urbana, no tiene campos de ninguna clase, son Brooklyn y Queens. Tienen un departamento de comunicaciones bastante discretito. Mañana vamos a tener la 40 y pico reunión sobre la Jornada Mundial de las Comunicaciones. En 40 años solamente ha habido 2 ponencias en español. Una hace como 5 años y otra mañana, una mesa redonda que yo soy el que la voy a hacer. Pero porque la gente que va a escuchar no es mayoritariamente, o hay muy poca, es muy minoritaria la que va a escuchar esas ponencias. Es que no se sabe cómo llegar a la comunidad hispana, o no se quiere llegar a la comunidad hispana. O sea, todavía no se sabe cómo llegar. O sea, se mantienen los márgenes, digamos, de la estructura eclesiástica. Ya es, porque 60 millones, ¿cuántos hay en Nueva York? ¿Cuántos hay los hispanos? Solo Dios sabe. Solo Dios sabe. Solo Dios sabe. Calculamos que debemos de estar viviendo en Nueva York de 4 a 5 millones. Eso solo Dios sabe. ¿Y no hay pastoral directa y dirigida hacia los hispanos? Hay algo en algunas diócesis, en la diócesis de Brooklyn hay, en la diócesis de Nueva York se está intentando, se han hecho... Mira, el primer arzobispo que realmente tuvo visión de futuro de la comunidad hispana fue el cardenal Spellman, que él se encontró con el problema de casi 2 millones de puertorriqueños católicos y no tenía cómo afrontarlos. Y él montó una serie de programas, obligó a que los sacerdotes fueran durante los veranos e incluso años enteros a Puerto Rico a aprender el idioma y las costumbres. Porque sacerdotes de origen hispano hay pocas vocaciones. ¿Y a qué se debe el que? Porque se debe a diversos factores. Primero, que el modelo de iglesia no atrae, es una iglesia corporación y las vocaciones pues surgen de los grupos apostólicos o de las familias. Entonces muchas veces hay cierto rechazo hacia ese modelo de iglesia. Entonces, y no ha habido, pues, el problema, como te puedo decir personalmente, por eso me quedé acá, es un problema cultural. Cuando yo estaba aquí, si me iba, no me iba, el que era jefe de personal, que vivía en la misma parroquia que yo, me dijo, mira, necesitamos sacerdotes como tú. Y dice, no es que hables español, porque hay varios sacerdotes y de hecho lo hablaban muy bien, y que entiendan la mentalidad de la cultura, y eso no sabemos. Porque ya te digo, nosotros venimos de iglesia de patronato en que podíamos hacer lo que nos daba la gana en la iglesia,
salir con el santo a las 3 de la mañana. Okay. Aquí no es de encerrarse, de catacumbas, vamos a llamarlo así, más interior, pero también más orgulloso. Es mi iglesia, y mi iglesia yo la mantengo. ¿Ese sentimiento de pertenencia sigue vigente en los hispanos Sí. o cuando llegan aquí ya la segunda generación empieza a diluirse? Porque luego el problema es, la primera generación sigue manteniendo. Primero, la primera generación nunca rompe, que es otro de los grandes problemas de la migración con Estados Unidos. El emigrante católico que llega a Estados Unidos en la segunda mitad del 19 y primera parte del 20 viene con un billete de ida nada más, un billete de venida. O sea, cortaban todos sus lazos con Italia, con Alemania, con Polonia, con Centro Europa. El hispano es ida y vuelta. Nunca vuelve, pero es ida y vuelta. Nunca, mentalmente. Tú no sabes la cantidad te podría decir que trabajó en una compañía de carga aérea, la cantidad de cadáveres que se mandan todas las semanas a países de América Latina, porque no quieren morir y ser enterrados. O sea, quieren ir a su... Un poco los españoles Pero hicimos lo mismo. Hicimos lo mismo, o sea, claro. Es el síndrome del emigrante de ida y vuelta. Claro. Nunca se va, porque luego ocurre también otro fenómeno, que eso yo lo puedo decir por propia experiencia. Un emigrante después de 5 o 10 años fuera de tu tierra, tienes en la cabeza y en el corazón un país que no existe. Porque claro, uno ha salido de España, o de Francia, o de Alemania, o de Puerto Rico, o de... pero claro, el país ha seguido avanzando. Claro. Entonces uno tiene los recuerdos, claro. Los últimos recuerdos que se quedaron congelados en ese momento. Y cuando vuelves... Claro. Oye, ¿qué te iba a decir? La iglesia norteamericana, ¿es tan conservadora como se ve desde Europa? No. Es conservadora en algunas cosas externas, pero en el pensamiento teológico también depende de las zonas del país. En el pensamiento teológico es más centro, no te diría centro derecha, pero más bien centro. Muy fiel a Roma. Claro, ciertas cosas de Francisco les ha descolocado. Eso quería. Les ha descolocado. Porque claro, aquí a ultranza ha habido siempre la defensa de la vida. Claro, la lucha contra la legalización del aborto siempre ha sido terrible por parte del católico. Y en muchas diócesis, lamentablemente, la única preocupación pastoral ha sido la defensa de la vida, que no quita que no es importante, pero como Francisco ha dicho, bueno, es que también está la lucha por la vida, la lucha por el inmigrante, la lucha por el anciano. O sea, la conciencia social no estaba... Estaba concentrada en el divorcio y la defensa de la vida. ¿Y las críticas del Papa al sistema financiero mundial como un sistema inicuo, eso duele? Duele, porque el católico americano es patriota. O sea, yo me siento orgulloso de ser primero americano y después católico. Entonces, claro, estás atacando el sistema al cual yo mantengo. Aparte de que pero ellos no ven que es un sistema injusto, que está... No. Porque aquí... Porque el gobierno... Porque aquí hay una serie de factores que desde Europa son un poco difíciles de entender. Al americano promedio no le cabe en la cabeza que el gobierno le engañe. No le cabe en la cabeza que haya corrupción en el gobierno. No le cabe en la cabeza de que en lo que digan los medios de comunicación es mentira o media verdad. O sea, el americano profundo es un hombre sencillo, que se fía de sus líderes. El líder religioso está ahí fundamentalmente por sus valores morales. O sea, aquí te pueden tumbar una candidatura a la presidencia porque has tenido una affair con una mujer fuera de matrimonio. Eso no se puede ver. Aquí te pueden tumbar porque te han descubierto, pues eso, mal manejo de dineros. Eso. Que el periódico diga que está nevando en Nueva York, está nevando en Nueva York porque lo ha dicho el periódico. O sea, se fían de los medios y se fían de los líderes. Luego también hay otra cosa. En este país hay solamente 5 ciudades con mentalidad de ciudad y en sentido europeo de ciudad. Atlanta, la capital de los afroamericanos. Miami, la capital de América Latina.
Los Ángeles, la capital de México y Centroamérica, Chicago, capital de los polacos y los mexicanos, y Nueva York, la capital del mundo. Lo demás son pueblos con estructura de ciudad. Mundo rural, o sea, mentalidad rural. Ese tipo de cultura le puede pasar factura a Francisco en su próxima visita, es decir, va a haber reacciones en contra, pero reacciones visibles, quiero decir. Puede haber, pero las reacciones más importantes van a ser probablemente por parte del estamento eclesiástico. ¿Del propio estamento eclesiástico? No sé, los peores enemigos dentro. Puede ser, sí. Porque él les está cuestionando el modelo de vida sacerdotal. Les está cuestionando el modelo de vida pastoral. Hay muchos sacerdotes muy comprometidos con las ideas de Francisco y muchos te dicen, por fin, o sea, el Vaticano II se empieza a practicar y demás. Pero hay ciertos líderes religiosos, no son una mayoría, pero sí. O sea que la resistencia es cierta. La resistencia es cierta. O sea, Burke no es una cosa aislada, es algo que está en la alta jerarquía estadounidense. Sobre todo en la alta jerarquía. En el sacerdote medio, o sea, la parroquia, no tanto. Los sacerdotes jóvenes, más conservadores. Muy conservadores. Sí, o sea, ese modelo se ha reproducido en todo el mundo. El que los jóvenes son más conservadores que los más mayores. Ahora muchos seminaristas quieren aprender latín para poder celebrar misa en el rito tridentino. Esa mentalidad de dejar de ser funcionario va a costar que el cura deje de ser funcionario. Mira, cuando Francisco era simple arzobispo de Buenos Aires, yo tengo un amigo, tenemos un amigo común, que fue dirigido espiritual de Francisco. Aquí hubo una diócesis que tuvo que pagar 600 millones de dólares por abusos de niños. Y este amigo mío le dijo a Bergoglio, dice, monseñor, qué pena que la diócesis tenga. Me alegro que la Iglesia americana pierda todo el dinero y se dedique exclusivamente a lo que siempre tenía que haber hecho, evangelizar y no guardar riquezas. O sea, en ese sentido... Antes de ser papa, eso. En ese sentido, como te digo, hay, no sé si 50-50 o 70-30 a favor de Francisco. Cada vez hay más, sí se ha notado también mayor afluencia a las iglesias. O sea que la gente sí está con Francisco, la gente del pueblo, digamos, la resistencia viene del alto clero, digamos. De ciertas áreas del alto clero. ¿Y qué están esperando? ¿Que sea una tormenta de verano y ya volveremos a lo nuestro? Yo pienso que el punto de no retorno va a ser el sínodo de octubre. Ahí se van a plantear muchas cosas y se van a ver sobre la mesa muchas otras. Porque el problema de la familia en una sociedad tan multicultural como es esta es un problema muy serio. Y la aceptación o no aceptación de los divorciados y vueltos a casar y demás es un problema serio. ¿La gente en la base está pidiendo eso o no? Sí. O sea, las respuestas al cuestionario y la sensibilidad es vayamos dando pasos en ese sentido. Y luego el otro problema, el matrimonio gay. Piensa que el lobby gay es muy fuerte en este país. Entonces están presionando que se dé una solución de una vez por todas, una opinión de una vez por todas. ¿Qué te iba a decir? ¿El problema de los abusos ha terminado? En un 90% ha terminado. En realidad fue grande, pero no fue tan grande como se nos ha querido hacer creer. Por los medios de comunicación, entonces. Hubo campaña que algún arzobispo lo dijo allí en España, ¿o no? Por parte del New York Times, periódico judío que utiliza para desprestigiar a la Iglesia. No es cierto. O sea, el New York Times, como el Boston Globe, que es de la misma cadena, como otros medios serios, simplemente pusieron sobre la mesa problemas que los obispos no quisieron enfrentar. Porque me consta, y eso fuera de récord, me consta que antes de empezar toda la tormenta, el editor
del Boston Globe, que es de la cadena del New York Times, intentó 3 veces hablar con el cardenal Law en Boston y Law no le hizo caso. Entonces ya le dijo, bueno, esto es lo que hay sobre la mesa, o hablamos o lo saco. Y Law se negó 3 veces. Entonces ya, y que fue cuando Law se tuvo que ir a Roma y allí está. Y no puede volver al país. No puede volver aquí. Y allí tampoco está muy bien visto, parece que el Papa le tiene... Sí, tiene su cierta... Porque además el problema de Law fue un poco un problema de arrogancia. Incluso llegó a decir en una corte, yo soy inmune porque soy príncipe de la Iglesia, tengo la ciudadanía vaticana. De cara a Roma, ellos están convencidos, los grandes jerarcas de Estados Unidos, que además tienen el poder del dinero, que dan mucho dinero a... No. Las diócesis americanas no dan tanto dinero a Roma. Suele decirse que Chicago, que Nueva York, que... No. Hay instituciones americanas católicas como los Caballeros de Colón, sí dan dinero, pero las diócesis poco. ¿Cómo ves, vamos terminando, cómo ves la situación española desde aquí? Es decir, la Iglesia española, ¿cómo la ves desde aquí? ¿Está dando pasos? Lamentablemente, pues da pena ver muchas reacciones y sobre todo, mira, en el fondo, ¿cómo te digo? La jerarquía española es hija de los últimos años del pontificado de Juan Pablo II. Y el pontificado de Juan Pablo II pues no se caracterizó. Primero, yo estoy de la teoría, quizá personal, de que Juan Pablo II controló la Iglesia en los 10 primeros años. El resto se lo controlaron. Entonces, eso dio entrada a una serie de lobbies y a una serie de presiones que impuso ciertos obispos que ahora es lo que estamos teniendo ahora. Cuando hablas de lobbies hablas de Comunión y Liberación, Opus Dei, sí, todos los movimientos. Los movimientos fundamentalmente conservadores. Y claro, impusieron pues, sus normas y sus obispos y su mentalidad. Primero que en el caso concreto en España se echa de menos, al menos desde fuera, viendo el bosque, no los árboles, se echa de menos una segunda asamblea conjunta del clero y de los obispos, en que se pongan las cosas sobre la mesa. Y luego, claro, la formación, el clero que hay en España responde a un tipo de formación, y esa formación es muy virada a la derecha y muy desconectada con el mundo. ¿Invitarías a algunos chavales, a algunos curas de Madrid o de otras diócesis a venir de aquí? Oh, sí. Hay misión aquí. Sí. Abundante. Y con pocos operarios. Pocos operarios. Mira, ya te digo, aquí nosotros llegamos, como te decía, con el programa de radio, claro, hay que saber aprovechar las nuevas tecnologías. El programa de radio nuestro, a la vez que se transmite en todo el área de Nueva York, New Jersey y parte de Connecticut, se emite en tiempo real por internet. Y eso me llega a toda América Latina. Antes de ayer he recibido una petición de permiso de una emisora en San Luis, Argentina, una emisora católica, pidiéndonos permiso para retransmitir el programa por Radio Roja. No, sin problema. El mismo programa nuestro lo mandamos en diferido a Puerto Rico y se oye en todo el Caribe. Y las respuestas que hay, el feedback que tenemos, nos quedamos alucinados. Nosotros ponemos 1 o 2 reflexiones semanales en todos los 20 y pico mil personas que tenemos en la lista y ahí lo mismo. Hay respuestas. Cuando yo he cubierto los viajes de Juan Pablo a Israel, a Siria, a Cuba, el de Benedicto a Cuba, el de Francisco a Israel. Y cuando yo mandaba de allí las notas, poníamos los mensajes, nos devoraban la gente. Porque hay una ansia de formación, hay una ansia de información católica y de formación. ¿Tienes pensado volver a España, volver a Madrid, volver a tus raíces? De vacaciones. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo recuerdo
Cuando yo fui a España, que me quedé en comillas, después de un par de meses mi madre me dijo, mira, termina lo que estás haciendo y vete. Dice, la primera perjudicada soy yo, porque me da cuenta que ya tú aquí no tienes sitio. Aquí ya esta iglesia te ahoga. Sí, así es. O sea, que te invitó a respirar. Muchas gracias, Tomás, ha sido un placer.